408-96-96, minutos finales, 15 minutos finales del programa, del último programa de Historias de Piel por este año. Nueva comunicación telefónica. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, Daniel. Bien, bien. Que yo quería comunicarme con ustedes precisamente porque se trata del último programa. Soy asiduo oyente desde hace muchas temporadas del programa. Ajá. Y bueno, quería dejarles el saludo, el deseo de que tengan un feliz fin de año y que los esperamos el año próximo. Porque en definitiva ha sido para mí como una especie de terapia. Normalmente yo lo escucho el programa y ese machacar permanente con el no discriminar, con el aceptar como válida cualquier opción, me parece que es lo que hace que muchos podamos seguir adelante y bueno, y saber que tenemos un lugar donde se nos escucha, ¿verdad? Exacto, qué bueno. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias y bueno, con esto del machacar pensaba, ¿no? También el redundar, ¿no? No quedarnos en que, bueno, cuando hablamos de discriminación y cuando hablamos, yo qué sé, de cualquier otro tema, no, siempre estamos, porque todo está vinculado con todo, digo, la intención era siempre rescatar esta cosa, ¿no? De aceptarnos y aceptar a los otros, siempre toquemos el tema que toquemos, ¿no? Darle una coherencia siempre para que todas las personas se sientan tocadas, se sientan consideradas cuando estamos hablando, ¿no? Claro. Creo que eso es lo importante. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Daniel. Ok, feliz hasta año. Pronto. Chao, hasta pronto. Tal cual, ese es otro de los grandes objetivos, ¿no? Tener una coherencia también, siempre un discurso, construido, o sea, coherente, ¿no? Insisto, aunque estemos hablando, yo qué sé, de pornografía, aunque estemos hablando de juguetes sexuales, aunque estemos hablando de coito anal, también siempre recordando, ¿no? Integrando todo lo que tiene que ver con género, todo lo que tiene que ver con la aceptación de la diversidad sexual y lo queer, que preguntaban por teléfono, ¿qué quiere decir? La teoría queer, bueno, tiene un origen inglés. Básicamente empezó siendo como un insulto a la colectividad gay, no tiene traducción literal, sería maricón, pero una cosa bastante despectiva, y los colectivos de esa época, estamos hablando de los años 60, lo tomaron, y tomaron un insulto y lo adoptan como palabra de guerra, como palabra, no de guerra, sino de pelea, de reivindicación, con un intento de sacarle la carga peyorativa. Hoy por hoy la teoría queer está en las grandes universidades, como los estudios de género también, y lo que plantea es que en definitiva las identidades, esto es ser mujer, ser varón, ser hetero, ser homo, ser bi, ser discapacitado, ser gordo, ser flaco, ser negro, ser blanco, todas son construcciones culturales, son inventos culturales de alguna manera que la cultura lo que hace es construirlas para separar a las personas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estas identidades nos aíslan unos de otros, bueno, la teoría queer lo que plantea es la disolución de alguna manera de estas identidades y tiene que ver hoy con lo que hablábamos, si una persona travesti puede ser considerada mujer. ¿Es la teoría queer? Sí, porque en definitiva el ser mujer es una construcción también cultural que puede ser habitada por distintos seres más allá de sus cuerpos, ¿verdad? Y bueno, cuando la teoría queer analiza la discriminación, toma en cuenta muchos ejes variables, no solo el tema sexual, sino también el tema económico, el tema social, el tema racial, o sea, están muy vinculados a muchos temas que tienen que ver con lucha social. Una nueva voz aquí en el aire de Historias de Piel 95.5. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Sí, buenas noches. Alejandro, de aquí del departamento San José. Vengo hablando hace varios programas. ¿Es verdad? No podía faltar el día del último. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Andás bien? Bien, por suerte, vale. Escuchando un poco el programa, un poco tarde, porque al final, estaba aprovechando un poco el día lindo y estuve en casa de mi madre y eso, y bueno, pero no me lo quería perder por lo menos los últimos minutos. Muy bien, y no dejar comunicarme con ustedes, y bueno, más o menos lo que has dicho casi todos los oyentes, ¿no? Bueno, felicitarlos, bueno, y agradecerles un poco por este espacio que en sí, nos brindan a todos, y poder hacer esa especie de, como decía un oyente recién, de terapia, ¿no? Y aprender, bueno, y opinar, y bueno, y tener ese espacio donde uno, se puede expresar, ¿no? Y después, bueno, como más o menos, como hoy, más o menos el tema, no viene un eje central, vamos a decir, pero yo más o menos es lo que opinaba en casi todos los programas, o por lo menos, de fondo, trataba de decirlo, yo soy gay, como una especie de consejo, por lo menos de mi parte, para aquellos que sean, y bueno, y de repente
como yo pasé, por ejemplo, digo, por el proceso de adaptación, digo, de aceptación, mejor dicho, digo, que en la intimidad uno está para estar con la otra persona. Digo, yo sé que puede costar y eso, digo, pero, digo, porque yo decía, digo, yo empezaba a tener, digo, he tenido y tengo, digo, el mejor sexo, digo, y disfruto, digo, desde que en cierta manera me desinhibí, por decir así. Por supuesto. Digo, porque, digo, es para disfrutar, digo, con quien se esté, sea una pareja, y estoy hablando también, digo, no solo el caso de los gays, sino de las parejas heterosexuales también, digo, porque hay ciertas prácticas que se pueden considerar que si la mujer las hace, actuaría como una prostituta, o si el hombre las hace, puede tener ciertas inclinaciones homosexuales y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, el sexo hay que disfrutarlo, digo, o sea, y en el ambiente que sea, digo, entre cuatro paredes, donde sea, digo, si uno está, digo, con la otra persona y entendiéndose bien con la otra persona, digo, se disfruta, digo, de una manera, digo, impresionante, digo, y dejar de esas inhibiciones que a veces te da la sociedad de esto es correcto, esto no es correcto, esto es indebido, esto... Digo, yo sé que cuesta, digo, porque a mí me costó, digo, pero noto, digo, que es como un consejo, digo, que a la vez deben ser como esa barrera, digo, se disfruta mucho más, digo. Tal cual. Gracias, así Alejandro. que, bueno, un poco eso, bueno, y los esperaré con ansiedad, digo, para el año que viene, y bueno. Y a seguir trabajando en esto de la aceptación, no solo de las puertas para adentro, sino también de las puertas para afuera. Sí, no, de toda la cara, ¿no? Lo que pasa es que yo te hablaba del lado desde el sexo, digo, porque, digo, el sexo es lo que uno practica desde las puertas para adentro. Por supuesto, que ya es todo un logro, por cierto, ¿no? Que ya es todo un logro. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y bueno, y mostrarse tal cual uno o una es. Digo, y también, digo, yo por ejemplo he hablado con personas y eso, y bueno, a lo largo de mi vida, digo, y a veces los prejuicios, digo, gente que a uno lo quiere o gente que uno lo rodea, lo tiene más aceptado de repente que uno y se hace más problema a uno que de repente la persona que uno tiene al lado. Sí. Digo, mi gran caso, por ejemplo, fue con mi madre, digo, el día que yo lo hablé con mi madre, digo, lo tenía, digo, más que sabido, digo, porque digo, no es tonta, digo, y se daba cuenta, y ella a mí lo que me dijo, digo, pues digo que yo hasta ese momento, antes de hablar con mi madre, digo, como que era la traba de que mi madre se entere, como que era una cosa que a mí me tenía preocupado. Claro. Y mi madre, digo, las palabras que, digo, que la voy a agradecer el resto de la vida, fue lo que me dijo, yo lo que quiero que ustedes, digo, pues yo tengo un hermano, digo, tal tiene su pareja heterosexual, digo, digo, todo bien, digo, sabe también, digo, no por mi parte, pero yo lo que quiero es que ustedes sean felices, y si vos sos feliz así, bien por vos. Tal cual. Qué importante eso, qué importante. Muy bueno. Así que bueno, gracias, un Alejandro. abrazo para todos, un saludo para Julio, si me está escuchando, digo, si está escuchando el programa, quiero decir, se le manda que lo entonces. quiero mucho, y bueno, saludos para ustedes y esperándolos el año que viene. Dale. Bueno, muy bien. Un abrazo Bueno, grandote, chao, ¿eh? Chao, Alejandro. Chao, gracias por estar ahí.